Gracias por tu presencia y atención a esta presentación en donde voy a abordar el estudio del movimiento parabólico, ¿verdad? Justo como también aparece en la diapositiva, esta moto que se está desplazando en un terreno que tiene una inclinación, al salir con la velocidad va a proyectarse y va generando justamente, ¿verdad?, una trayectoria que le hemos puesto el nombre de parábola. Por eso llamamos este movimiento parabólico. Muy bien. Para dar un poquito el contexto de este estudio que vamos a hacer acerca de este tipo de movimiento, es conveniente clasificar el movimiento, el que hemos ya estudiado y el que vamos a estudiar. Entonces, en esta tabla nos va a ayudar mucho justamente a este hecho. Tenemos aquí 4 columnas. En la primera columna vamos a hablar del movimiento, en la segunda columna de su símbolo, en la tercera columna de su trayectoria y por último, cuarta columna, la velocidad. Entonces, el primer movimiento que ya estudiamos se conoce como movimiento rectilíneo uniforme, cuyo símbolo es MRU, su trayectoria es lineal, su velocidad es constante. Recuerden que podemos resumir un poquito esta palabra solamente identificándolo con la letra K, ¿verdad?, de constante. Muy bien, el siguiente movimiento número 2 sería el movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuyo símbolo es MRV, trayectoria lineal, velocidad no constante. Aquí ya hay aparición de la aceleración. Tercer movimiento sería justamente el movimiento circular uniforme, cuyo símbolo es MCU, trayectoria curvilínea, velocidad constante, o sea, igual a K. Cuarto movimiento sería el movimiento circular uniformemente variado, identificado con las letras MCV, trayectoria curvilínea, velocidad no constante, existe también aquí aceleración. El movimiento que es motivo de nuestro estudio, que sería el quinto movimiento, le llamamos movimiento parabólico, cuyo símbolo es MP, la trayectoria es parabólica. Recordando justamente el tipo de trayectoria, pues es el que genera también una bala disparada por un cañón, y entonces esta trayectoria que está generando aquí la bala le llamamos parábola, razón por la cual este nombre recibe así este nombre, ¿no?, de movimiento parabólico. El movimiento parabólico también su velocidad es no constante, por lo tanto hay aceleración. El último movimiento se le conoce como movimiento armónico simple, su símbolo es MAS, su trayectoria es senoidal, quiere decir va constituyendo la razón seno. Muy bien, en esta primera ilustración, pues se está haciendo o tratando de ejemplificar lo que vendría a ser el movimiento rectilíneo generado por un automóvil, ya sea cuando su velocidad es constante o cuando está habiendo una variedad de aceleración, ya sea por un enfrenado o justamente porque va aumentando la velocidad. En el caso del movimiento circular uniforme, es importante recordar su trayectoria. Este movimiento lo vamos a estudiar después del movimiento parabólico, rompiendo un poquito con el orden que aparece en la tabla, pero quiere decir que su trayectoria es curvilínea, o lo que diríamos una circunferencia justamente. Muy bien. Fíjense que este movimiento también se identifica con el nombre de tiro parabólico, o justamente como lo hemos venido ya llamando, movimiento parabólico. Este movimiento está generado por efectos combinados, básicamente causados por la gravedad, G, la gravedad. Entonces, esta trayectoria, que le llamamos parabólica, es la combinación de dos vectores, que son los componentes del vector origen, que le vamos a llamar la velocidad. Entonces, si yo sumo un vector horizontal con un vector vertical, justamente puestos sobre lo que vendría a ser el plano cartesiano, o colocados ahí sobre el eje X y sobre el eje Y, entonces la suma de ellos dos nos daría el vector velocidad.
Nótese que los vectores azules les estamos llamando componentes horizontales de la velocidad y su módulo es el mismo. El tamaño de la velocidad, su módulo viene siendo el mismo. La dirección es en 0 grados y el sentido hacia la derecha. En todos los casos, quiere decir que la gravedad solo está afectando a la velocidad componente y, a tal grado que estamos viendo que justamente el módulo empezó grande y va disminuyendo hasta llegar a la altura máxima. Aquí en la altura máxima o y máxima, la velocidad en y es igual a 0. Quiere decir que ahí justamente se para el proyectil y viene el descenso, ¿ya? Viene hacia abajo. Noten cómo la componente horizontal sigue siendo la misma, la componente vertical va aumentando su módulo de manera simétrica, a tal grado que va a llegar con la misma velocidad con la que fue lanzado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, este tipo de movimiento existe en la realidad, por ejemplo, en los lanzamientos horizontales, como puede ser justamente la expulsión de un objeto en un avión, va a generar un trozo de parábola. Cuando nosotros lanzamos, puede ser una pelota, una canica, cualquier tipo de proyectil por una superficie que se encuentra en una parte alta, a la hora de ir cayendo, el proyectil va a generar justamente también una forma o un trozo de parábola. Al igual que en el deporte de nieve, ¿no? En los esquís se va a producir el mismo efecto, vean, un trozo de parábola. Muy bien. Entonces, insistiendo en que el efecto que va a generar la parábola, pues nosotros lo representamos matemáticamente a través de las componentes vectoriales, tanto la componente en X, que la tenemos aquí de manera roja, como la componente en Y, que está en verde. La suma de estos dos bajo el método del paralelogramo nos va a generar el vector origen, con el que va el objeto, ¿no? Saliendo desde que fue impulsado. Muy bien, si ustedes ponen atención, pues justamente aquí se generan triángulos rectángulos. Si nosotros desplazáramos este vector y a este lado, pues aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y entonces la base matemática para el desarrollo justamente de este tipo de movimiento, pues va a ser la trigonometría. Entonces nosotros podemos hablar que la componente horizontal de la velocidad va a ser igual a la velocidad, v, esta, que le podemos llamar también velocidad inicial, por el coseno del ángulo, porque la velocidad lleva un ángulo, justo como la moto, ¿no? Que iba desplazándose en una superficie inclinada. Entonces, a la hora ya de terminarse esa parte de la superficie, el objeto sigue con una trayectoria justamente parabólica. Entonces, bueno, aquí aparece entonces que la componente en y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Justamente este ángulo tiene que ver con la inclinación de la que ya hemos estado explicando, ¿no? Muy bien, ahora vean cómo entonces esta B, ¿verdad? La que estamos hablando, es constante. ¿En dónde es constante esta B? Bueno, pues justamente en el movimiento horizontal, que lo vimos en el esquema anterior. No cambia. El módulo de la velocidad en X no cambia. Es el mismo, ni la dirección ni el sentido. Por eso ahí estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. A diferencia que en el eje Y, ¿verdad? Hay un cambio de velocidad, por eso aparece esta delta B. Existe aceleración. Si hay un cambio de velocidad, existe aceleración. Por lo tanto, aquí estamos en el caso de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Podemos decir que este movimiento es la unión de estos dos, ¿verdad? El movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por eso las fórmulas que utilizamos para este tipo de movimiento, el rectilíneo uniforme o uniformemente acelerado, nos van a ser útiles justamente con unas pequeñas variaciones aquí en el movimiento parabólico. Si nosotros analizamos el tiempo, el primer detalle que sería el tiempo, o esta variable, nos vamos a dar cuenta que un proyectil cuando es lanzado, como este que es en esta animación que se está viendo,
Bueno, pues resulta que el tiempo que hace del punto A al punto B va a ser igual o el mismo cuando va de B y cae a C, como en caída libre. Quiere decir que esas dos trayectorias recorren el mismo tiempo. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, pues esto justamente es un dato de la experiencia. Quiere decir que se han hecho experimentos, entonces hay un fundamento empírico en esto, basado en experimentos que hacen en laboratorio con luz estroboscópica, así se le llama. Entonces podemos caer en la conclusión de que esto es real. Muy bien, esto nos lleva a la siguiente situación, dado que produce el mismo tiempo en caída libre, nosotros sabemos que la fórmula de la velocidad es igual entonces a la aceleración gravitacional por t. Si nosotros adaptamos y nosotros queremos saber el tiempo, entonces tendríamos que despejarlo y entonces tenemos esta adaptación o nuevo formato. T es igual a B sobre G, es un cociente. Pero, ¿de qué B estamos hablando? ¿Ya? Bueno, pues la B que está siendo afectada solamente, que no es la X, sino la componente Y. Por eso sustituimos esta B del numerador con la B que tenemos por acá, ¿ya? De la componente Y. Por eso vamos a poner en el numerador entonces ya no la B solita, sino la velocidad, que le estamos llamando inicial, por el seno del ángulo entre G. Esta es la razón por la que nosotros estamos aquí modificando ligeramente la fórmula o la expresión matemática del tiempo. Ahora recuerden que este es el tiempo en la altura máxima, o sea, de A a B. Es lo que esta fórmula nos ayudaría a obtener ese tiempo. Ahora, si nosotros queremos saber el tiempo total, o sea, de A hasta D, lo único que tenemos que hacer es sumar, ¿verdad? Este otro trozo. Por eso aparece aquí un 2. Dos veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre G. Y con esta fórmula, o más bien estas dos fórmulas, podemos saber estas dos circunstancias del tiempo. Muy bien, ahora ¿cómo podemos obtener la altura máxima? Bueno, para la altura máxima podemos usar justamente también esta fórmula. La de Y es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de GT. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, como nosotros sabemos que nosotros partimos de una velocidad y de un tiempo cero, el tiempo todavía es cero, entonces este sumando va a ser cero. Solamente nos quedamos con el numerador g por t al cuadrado entre 2. Pero aquí va a suceder algo semejante. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que el tiempo que vamos a tomar, pues va a ser el tiempo total que tenemos acá, perdón, el tiempo altura máxima, que es B inicial por el seno del ángulo entre G, y lo sustituimos, pero hay que elevarlo al cuadrado porque es lo que nos está diciendo la fórmula. Entonces, hacemos simplemente aquí un cierto trabajo en donde, bueno, pues esta velocidad va a ser al cuadrado porque está elevada al cuadrado, y el seno del ángulo teta igual al cuadrado. ¿Qué más? Sobre 2 veces G. ¿Ya? ¿Por qué 2 veces G? Bueno, porque esta G está siendo afectada por este 2, entonces aquí tenemos 2G, G al cuadrado más bien, y en el numerador una G, entonces nos va a quedar solamente una G en el denominador, ¿correcto? Muy bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos saber el alcance horizontal? Queremos medir esto justamente, ¿cuál? Pues esto que estamos poniendo aquí, esto le estamos llamando alcance. ¿Cómo le hacemos para este alcance horizontal? Bueno, nosotros sabemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, si despejamos la distancia, tenemos que la distancia es igual a b por t. El detalle vuelve a ser el mismo, nada más que aquí estamos justamente en un movimiento horizontal. Por eso vamos a sustituir la componente en x, que sería la velocidad inicial por el coseno de teta. Es lo que vamos a poner aquí. ¿Cuál tiempo? Como es un alcance, el alcance que tiene el proyectil, pues eso implica el tiempo total. Por eso vamos a sustituir esta fórmula aquí, y entonces nos queda por eso esta formulita más compleja que esta de b por t. Pero básicamente es la misma idea. Ok, entonces si nosotros en un momento dado trabajamos esta fórmula para hacerla más económica,
vamos a tener esta fórmula, ¿verdad? 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Aquí estamos utilizando una identidad trigonométrica que en algunos de los temas de matemáticas entenderemos este cambio que acabo de hacer yo aquí. Estamos usando simplemente una identidad trigonométrica. Por lo tanto, ¿verdad? Me va a quedar que el alcance horizontal va a ser igual a la velocidad al cuadrado por el seno del ángulo doble entre G. Ya tenemos una fórmula más sencilla justamente al aplicar la identidad trigonométrica. ¿Qué pasa con el alcance máximo? Bueno, el alcance máximo lo podemos lograr justamente con un ángulo de 45 grados. Esto también lo sabemos de manera empírica. Por lo tanto, aquí a la hora de sustituir el ángulo, bueno, pues ponemos 45 y nos va a quedar esta formulita tan sencilla, ¿verdad? Porque resulta que al multiplicar estos factores y al sacar el seno justamente de 90, pues nos va a dar un valor que es 1 y entonces se reduce esta fórmula a ser mucho más sencilla. Con esta fórmula podemos alcanzar justamente ¿quién? El alcance máximo. Muy bien, después de eso, ¿cómo le hacemos para la velocidad para un tiempo determinado? Bueno, pues eso lo vamos a hacer utilizando una fórmula pitagórica, porque al fin y al cabo la velocidad está siendo la hipotenusa, ¿verdad? Esta. Entonces, nosotros sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de ambos catetos, que en este caso sería la componente en y al cuadrado más la componente x al cuadrado. Ahora bien, como nosotros queremos la velocidad final igual a la velocidad, sabemos más bien que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos g por t, entonces lo único que vamos a hacer aquí es que esta velocidad inicial en y, ¿quién es? Nosotros sabemos que es la velocidad inicial por el seno del ángulo menos gt. Estaríamos haciendo las transformaciones como las que hemos estado viendo. Y entonces, ahora sí, al sustituirla, ¿quién sustituimos? Pues la de y nada más, ¿no? Que vendría a ser esta, porque la otra se queda igual. Y entonces ahí ya cuento con una fórmula para saber la velocidad en un determinado tiempo. En este esquema simplemente aparecen las fórmulas que ya estudiamos y aquí pues muestro justamente cómo con un ángulo de 45, observen cómo tengo el mayor alcance, que es justamente lo que pasa también aquí, ¿no? Muy bien. Aquí nuevamente aparecen las fórmulas, esto es conveniente tenerlo porque están un poquito más sencillas, porque en las otras hice toda la inferencia de cómo llegamos a estas fórmulas. Estas fórmulas nos van a ser útiles justamente para resolver un problema como el que sigue y que planteamos en el tema de caída libre y tiro vertical. Planteamos este problema en donde un jugador de fútbol americano patea el balón con una velocidad de 30 metros sobre segundo y este mismo lleva un ángulo de elevación de 48 grados respecto a la horizontal. Nos piden calcular en el inciso A la altura, inciso B el alcance e inciso C tiempo que permanece en el aire. Justamente para resolver este problema recuerden que hay que estar motivados y hay que entenderlo, ¿no? Entonces un esquema nos ayuda bastante. Aquí podemos ver la trayectoria que va a generar el balón de fútbol americano. Vemos que justamente su velocidad es de 30 metros sobre segundo y tiene un ángulo de elevación de 48 grados. Aquí volvemos a identificar esos datos que ya vimos y estamos agregando aquí justamente la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Qué fórmula nos puede ser útil? Bueno, pues justamente si yo quiero saber la altura, o sea, h o y, voy a utilizar esta fórmula, ¿verdad? Que ya la vimos, que sería la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. En este caso le estoy llamando alfa al ángulo, ¿verdad? Sobre 2 veces g, o sea, 2 veces la gravedad. Lo único que hay que hacer es la sustitución. ¿Qué sustituimos? Justamente el valor de la velocidad inicial,
que es 30 metros sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo de 48 grados, que es este ángulo, ¿no? Muy bien. ¿Entre quién? Quiere decir que en el denominador tengo el 2 y el valor de la gravedad. Y ahí hay que operar simplemente. Operamos esto y vamos a tener este resultado, ¿no? Porque resulta que si yo elevo 30 al cuadrado me va a dar 900, la m elevada al cuadrado es m cuadrado, s es segundos cuadrados y el seno, el seno al cuadrado del ángulo de 48 me va a dar 0.55. Como es adimensional, bueno, pues nada más se van a quedar justamente las dimensiones de metro cuadrado sobre segundo cuadrado entre la gravedad. Entonces, el resultado que vamos a tener aquí es que la altura es de 25.25 metros. Haciendo el análisis dimensional de esta parte, llegamos a que es metros y además es consistente. Estamos hablando nosotros de una altura. Tiene que ser forzosamente en unidades de longitud. Una vez visto esto, ¿qué requerimos ahora? El alcance. Nosotros sabemos que el alcance lo podemos obtener con esta fórmula. Entonces, sustituimos. Aquí tenemos la sustitución de la fórmula. Nuevamente la velocidad inicial elevada al cuadrado por el seno de ¿quién? El seno del ángulo doble. Como es 48, lo multiplicamos por 2 y lo dividimos por la gravedad. Y aquí el proceso es parecido, nada más que aquí en vez de ser de seno, aquí era seno cuadrado de 48, aquí es seno de 96, que es 0.99. Este dato es semejante al anterior que sacamos y lo vamos a dividir también entre la gravedad nada más. Entonces, al hacer las operaciones correspondientes, vamos a tener que justamente el alcance, que también lo podemos identificar con la letra R, es de 90.92. Quise poner la letra R porque dependiendo de los autores nos manejan a veces las variables distintas, pero tenemos que irnos familiarizando con esta variedad. Ahora bien, por último nos están pidiendo el tiempo que permanece en el aire, o sea, el tiempo total que logra de aquí que sale y llega hasta antes de velocidad cero, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues es tiempo total, que sería 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre g. Sustituimos eso, 2 veces la velocidad, que sería por 30 metros sobre segundo, y el seno de ¿quién? De 48 me va a dar 0.74 entre la gravedad. Realizo la operación de 2 por 30 por 0.74 y me va a dar 44.4 metros sobre segundo y la gravedad. Por favor verifiquen si no sé que me haya yo equivocado a la hora de operar y entonces me lo hacen saber si es que eso pasó. Y el resultado de esta división, bueno, pues tenemos que el tiempo es igual a 4.53 segundos. Yo más adelante les presento dos problemas que me gustaría que ustedes los hicieran. De todos modos, en Classroom ya viene la respuesta. Vean aquí, aparece. Entonces, me gustaría que ustedes primero los hicieran y después verificaran el proceso como el problema anterior. Llegamos a los mismos resultados. Bueno, no los mismos resultados, sino el proceso es el mismo, ¿no? Y tenemos un tercer problema que igual me gustaría que lo leyeran, lo resolvieran y yo en Classroom aparece como está justamente aquí todo el resultado completo. Recuerdo todos los, de acuerdo, más bien todo el procedimiento. Pues bien, con esto termino. Pues muchas gracias por su atención.